Este caso es diferente a todos. Que no quepa la menor duda. Esta es la 7ª vez que lo repaso. Una vez por año lo hago. Porque sé, más allá de una corazonada, que algo se me habrá pasado. Un indicio, una marca o una sombra. Soy el único en la comisaría que tiene las tripas y el tiempo para volver a ver las imágenes. Soy el único que estuvo ahí, después de lo sucedido. La puerta rechinaba como de costumbre, y el viento no dejaba de arreciar, peinando con vigor las hojas del manzano, que de blanco había terminado por adquirir una tonalidad de café oscuro, propia del betún. Pierre se apoyó contra la baranda de la pequeña terraza, fuera de la sala de estar, a mirar el árbol. Para él, era la única manera de recordar a Amandine, bailando ballet con sus listones rosados en el cabello, y esa sonrisa que le remarcaba los rasgos vietnamitas en el rostro. Así era, antes del accidente. Mientras el niño recordaba a su hermana, el viento revocaba su cabello. Se percató de que afuera no habría buen tiempo, y volvió al comedor con prisa, cerrando la puerta tras de sí. Portazo. Ni siquiera se sobresaltó y dio continuidad al ritual de las mañanas. Separar con desgano las hojuelas de Crunch Pops, servido ligeramente en un bowl hondo de cerámica española, mientras en la televisión pasaban la repetición, que veía por segunda vez, de las aventuras de Tintín en Venecia. Sorbió un poco de leche del recipiente y en un gesto de comodidad estiró cada dedo de los pies, dejando la sensación del tibio suelo de roble. A pesar del clima del exterior, pensó que hacía un día para quedarse en casa. El liceo había cerrado y papá no estaba ahí. Aquel cuarto se convirtió, para él, en su propia zona segura y de paz. Afuera se caería el mundo y él no lo vería venir. A 70 kilómetros de París a la derecha, hay un pueblito llamado Saint-Jean-Montbol, en el departamento de Eure-Loire, en la región de Saint-Revol de Loire. Un pequeño pueblo donde hay 2 terrenos de fútbol para ligas locales, una oficina de correo, una alcaldía, una iglesia, un salón de té, un muy pequeño bar y una carnicería. Nada más. Ahí las casas de residentes son escasas y separadas entre sí cada 500 metros. Si contásemos casas desde la iglesia, tardaríamos 1,5 kilómetros en llegar a una sala de estar, donde reposa somnoliento un niño que ve caricaturas, mientras espera a papá en una mañana de viento, frío y nubes que opacan el cielo. Olvidé al padre, el otro Pierre Jordan, el grande, hombre de guerra, le decía a su esposa. Ella se fue. Parecía que hubiese nacido en otra época, en la que los hombres solo eran paridos por sus madres para ir a los cuarteles y morir. Pero él escapó de la muerte, volvió a casa, fundó un hogar, lo perdió. Y solo se abrigó en la soledad, con su hijo y su disciplina, que era intachable. Todos los días antes de dormir, planchaba los pantalones, las camisas y lustraba los zapatos a la misma hora, a las 23 horas en punto, o a las 2300. Asimismo, tomaba un vaso de agua, miraba un programa televisivo norteamericano,
en donde un sujeto calvo resolvía crímenes del siglo XVIII con la tecnología actual y, finalmente, leía un capítulo de un libro que escogía al azar de la biblioteca del salón principal. Luego, estudiaba los planos de la red eléctrica sobre la que pondría sus manos al día siguiente. Tomaba apuntes de las reuniones con sus superiores para informes de avance y nómina de subalternos. Se encerraba en el baño con una fotografía. Lloraba un poco, procurando que el niño no lo oyese. En su cara se había mudado un gesto de pesadumbre y desgano. Le habían tapiado el alma. Recordaba siempre toda la ruta, y no le alcanzaba la noche ni el sueño, ni la vida, para que los recuerdos siguieran andando, ni para que rodasen hasta la curva de la A12, en la que el Peugeot 308 plateado se cruzó abruptamente en el camino de ellas. Voy a decirles lo que el pequeño Pierre recordaba de esa mañana, además del ballet de su hermana. Antes del árbol, del viento, de las caricaturas y del cereal, se dejaba llevar por el delicado y firme beso de su padre en la frente, antes de salir al trabajo, seguido de un lengüetazo de Puki, su cachorro español francés, de manchas negras y mirada perdida, como la suya. Todos tenían esa mirada. Todos era su padre y él. Ese día nunca tuvo esperanza de ver el sol, y una ligera jaqueca le pasaba luego de la siesta de la tarde. Ni siquiera tocó la PlayStation 4. Solo pensó en jugar con Bono, un muñeco de unos 50 centímetros de altura, con una gorra Gatsby a cuadros blancos y negros, que resulta más grande que su cabeza, con unos ojos pintados de negro, que parecen de carbón total, pero que vistos de cerca guardan una pequeña pincelada de amarillo en el centro, como los ojos de gato, y unos pantalones de tela marrón, muy sencillos y sin detalles memorables. Nunca llevaba zapatos, y siempre estaba sentado en la repisa a la izquierda, sobre el marco de la ventana de su habitación. Todo el tiempo, sostenía una margarita marchita, de color dorado en su minúscula y desgastada mano derecha. El pequeño Pierre estaba seguro de que el muñeco los cuidaba en las jornadas más difíciles, las del coma de su hermanita, que ahora tampoco estaba. Se encariñó tanto con Bono que lo sentaba a su lado cuando miraba la televisión o jugaba con la consola. Pues bien, esa tarde concibió la idea de montar una escena de teatro fingiendo que él y un juguete eran asaltantes de un banco en La Défense y estaban huyendo a toda prisa de la policía, que gritaba amenazante con sus sirenas. Con el motor a toda potencia, aquel cuadro se tornaba en la huida de un ladrón aventurero y otro que se debatía con la angustia de ir a la cárcel, teniendo una familia que lo espera en casa. Todo esto imaginó el pequeño, tal vez por la influencia de las ingentes lecturas de novelas de Agatha Christie y los programas de su padre sobre detectives. Él disfrutaba la idea de saber o creerse en la ficción que inventaba, y de imaginar que su hermana se reiría de sus ocurrencias en algún lugar. Sin embargo, Puki ladraba en el cuarto de arriba, en el que era de su hermana. Y en ese momento, se percató que era demasiado tarde, y su padre no llegaba del trabajo. Nunca entraba a casa después de las 1700 horas. Hay días en que el sol no es el que dice ser. A veces, somos como presa del delirio y la rabia de un dios maquiavélico, dijo una vez Agustín, su abuela, sentada en la silla alta de la cocina, justo antes de meter el pan al horno, con las mejillas totalmente rojas del frío.
Uno no conoce a qué nivel puede llegar el miedo a mezclar los recuerdos. Nos asustamos y pensamos en todo como locos sueltos por el mundo, agregaba. En efecto, Pierre pensaba en todo y en nada para alejar el miedo de su mente. Pero, ¿por qué seguía ladrando su perro? ¿Estaba bien su padre? ¿Debía subir a ver? Y si no subía, ¿le estaría dando razón a sus camaradas de liceo? Jean-Michel y Gustave, que siempre lo llamaban la Poule, cuando querían que de verdad se enojase. Quizás si encontraba sus zapatillas de fútbol de la buena suerte. Tal vez, quién sabe si reuniría el coraje suficiente para subir las 13 escaleras que lo separaban del piso superior. ¿Podría ir y echar un vistazo y asegurarse de que todo estaba bien? Entonces, una vez que lo hubiese logrado, todo estaría seguro y a salvo gracias a él. Como lo hacen los buenos detectives, cuando vigilan el perímetro o capturan al malo. Si estuviesen ahí sus camaradas, tal vez le darían una buena paliza a lo que estuviera ahí arriba, molestando a Puki. Para cuando Pierre decidió juntar el valor en sus 1.35 metros de altura para subir las escaleras, el viento no se escuchaba. Afuera solo se apreciaba un vacío muerto. El niño, que de tonto tenía poco, decidió tararear, para espantar el miedo, la tonada preferida de su madre. What a Wonderful World, de Louis Armstrong. La misma la tarareó entre sollozos y frente a la tumba en el cementerio, con una lágrima marcando el compás, cayendo del pómulo izquierdo. Si mami estuviera ahí, la siempre sonriente y soñadora Natalie, con su margarita amarilla en el cabello, abrazando por detrás a su esposo durante los programas detectivescos, la dulce mamá que le contaba cada noche la victoria de Tintín en Egipto contra los falsificadores de momias. Cómo adoraba cuando Tintín se arrojaba intrépido del paracaídas con su perrito Milú en la espalda, dispuestos a saltar y correr sorteando todos los peligros necesarios porque eran valientes y el coraje nunca les faltaría. Pierre quería ser valeroso, como los detectives o como sus personajes de fantasía favoritos. Pero en lugar de eso, las piernas le flaqueaban y temblaban como 2 frágiles ramas de un insignificante arbusto. Sin esperarlo, escuchó un chillido agudo de Puki arriba, seguido de un estertor que lo heló en la mitad de las escaleras. Ya no podía retroceder ni avanzar. Ahí fue cuando reconoció que el miedo y el terror tienen un solo aspecto: el de un humo violeta que ahoga y pone a volar la imaginación. ¿Estaba herido el cachorro o peor? Era el susto el que lo hacía ver esa sombra moviéndose de un lado a otro en el corredor de la planta superior. El primer error del pequeño Pierre fue pensar que era buena idea bajar la escalera hacia atrás para evitar girarse y permitir que eso lo atacara. Si la abuela Agustín hubiese estado ahí, con su carácter templado y sus frases a regañadientes, ella hubiese podido protegerlo. Afuera en la calle, el silencio engullía todo, y una leve lluvia bañaba los caminos de cascajo. Ni siquiera se escuchaban los motores de los autos que pasaban a cada hora, o con suerte, cada media hora. Nadie pasó cerca de ahí. Al bajar la escalera,
En un acto de torpeza, Pierre resbaló bruscamente con el tobillo derecho en tan mala posición y el filo de 6 escalones que lo estaban esperando, a él y al resto de su cuerpo en un comité de bienvenida mortal. Debió pasar poco tiempo, unos segundos. Se encontró embadurnado en un líquido carmesí y pegajoso, tibio, que emanaba de su cabeza a chorros y que sabía al cobre de las monedas de a centavo. Lo supo porque apenas despertó, sintió un estruendo de tambor en su cráneo y un dolor que parecía ir y venir como el diástole y sístole del corazón. Entonces pasó su mano derecha por la herida y recibió una untada de lo que ahí salía a cántaros: su propia sangre. Su cuerpo quedó pétreo mientras dentro suyo los monstruos de la mente le susurraban que iba a morir, que vería de nuevo a su hermana, pero no a su padre, ni al resto del sobrante del cuerpo del buen Puki. Recordó la mañana, el cereal y el beso firme de su padre, los programas detectivescos y el valor de sus dibujos favoritos, y percibió una especie de nuevo ánimo y coraje que entraban en pequeñas cantidades por su cuerpo. Pero su tobillo no podría ser gran ayudante en la empresa de levantarse de ahí e ir por ayuda, además de sus brazos, que ya estaban muy débiles por la pérdida de sangre. A lo mejor duraría vivo un par de minutos más, y ni él mismo lo sabía. Quizás, si se arrastrara un poco hacia las escaleras, subir una por una con las últimas fuerzas y llegar hasta la calle para dar un último grito de ayuda. Pero no conoce a su vecino. Tal vez haya calculado su edad alguna vez, 9 u 11 años, algo así. Ni conoce al padre de este o a su madre. A lo mejor tampoco tiene madre. La mente del pequeño Pierre ya empezaba a jugarle las malas retas del miedo, que se lo comían entero. Incluso creyó ver a su abuela sobre el canapé, riéndose de él con las agujas de tejer clavadas en las manos. De hecho, sí logró arrastrarse y llegar casi al comienzo del primer escalón. Y de hecho, no fue la pérdida de sangre lo que lo detuvo esta vez. Fueron unos pequeños pasos, cuyo sonido parecía más al golpe repetido y constante de la punta de un lapicero sobre una mesa de madera, pero ralentizado por la voluntad de alguien o algo que no parecía estar apurado en bajar. Tal vez porque sabía que en el suelo de la espaciosa sala de estar junto a la escalera yacía casi moribunda y agonizante su presa. Entre la confusión de su estado y los juegos perversos de su mente, entre la distorsionada y cada vez más nublada visión suya, reconoció unos pequeños pies de madera que daban un pequeño paso y después otro para bajar los peldaños. Ahí iba apareciendo también el pantalón hecho jirones, ahora teñido en sangre. Lo mismo con la camisa y unas cuerdas rotas que dejaban un rastro serpenteante de sangre mientras avanzaba la figura. Sin duda, era Bono. Pero no era posible que fuese el Bono de la repisa, su compañero. Dicen que el hilo de la cordura es muy fácil de romper, y evidentemente, esta no era la excepción. El perturbado chico no le dio más vueltas al asunto, y en su último acto de valor, se entregó a lo que viniera, sin más fuerzas para luchar. Cuando decidió esto,
ya no se sintió niño, sino un viejo detective que ancla la mirada en la bala que viene rauda hacia su pecho. Esa mezcla entre espera y resignación le presentaron otra figura, la de las fauces abiertas de Bono, amplia como si se tratase de una sonrisa abierta de par en par, y de oreja a oreja, con pequeños dientes untados de sangre y afilados como dientes de un serrucho. Acompañado a este rostro acechante y ansioso por sangre, se mostraban 2 ojos de luna llena, llenos de odio, y un iris amarillo, dilatado hasta su máxima capacidad. El muñeco giró la cabeza y la madera crujió. La de toda la casa. Justo antes de bajar el último peldaño y encontrarse con el niño, al que ahora miraba fijamente. Ahí se quedó la marioneta, esperando a que aquel despojo de ser humano asimilara el verdadero miedo, que lo reclamaba muerto y que ansiaba su carne. Esta historia nunca se contó. Circula o deambula de mano en mano en 100 folios sin grapas por los anaqueles de la prefectura de Dreux. Un archivo de hojas escritas a mano, color ocre y olorosas a polvo, en las que se narran los sucesos del 30 de mayo de 1990. El caso de Saint-Jean-Morinval ha suscitado la curiosidad de uno que otro detective parisino, que visita por cuestiones burocráticas la localidad y toma el caso, bien conocido ya en los ambientes jurídicos. Lo revisan y lo dejan, porque no tienen las tripas para retomarlo. A veces pienso que intentan dejarlo en cualquier sitio, para que se extravíe o para que yo vuelva a encontrarlo. Sé que no lo resolveré jamás, pero me acompañará cada uno de mis días con sus noches. Sé que no encontraré la solución a las 4 fotografías que encontramos en la escena del crimen y que van anexas a los archivos en cuestión. Claro, no sería recomendable que una mente sana intentara darle fin a esto. Pero desde ese día en que yo, Jean-Baptiste Lamarck, policía de la 3ª División de Orleans, llegué a Dreux para el relevo del señor Duchesne, esto me tomó como una maldición, y yo lo acepté como mi condena por venir al final del mundo a terminar mi deber policial. Tendré que pasar mis últimos días y noches frente a las fotografías y las preguntas que siguen dándome vueltas en el cráneo. ¿Quién tomó las fotos? ¿De quién era la voz del niño que alertó a la policía por teléfono del homicidio? ¿Dónde estuvo o estará el padre del pequeño Pierre? ¿De quién o de qué era el ojo ensangrentado que figuraba en el primer plano en la segunda imagen? Intento no hablar de esas fotos. La única pista relevante. En la 4ª foto, escrito con una letra infantil, se lee: cuerdas, sangre y lluvia. A 70 kilómetros de París a la derecha, ya no habita nadie más que un caso sin resolver. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Yo soy la Dama de Blanco, enfrentando tus miedos.